Muy buenas tardes. Qué bendición, qué alegría es podernos comunicar a través de este medio. Un abrazo muy sincero para cada uno de mis amados hermanos que están a través de este medio conectados en la ciudad de Armenia. Un abrazo para cada uno de ustedes, los que están en Montenegro, los que están en Calarcá, los que están en la hermosa ciudad de Tuluá. El Dios del cielo es bueno. El Dios del cielo es el dueño de la obra y es el dueño de cada una de nuestras vidas. Así que estamos muy agradecidos. En esta mañana compartimos un testimonio, muchos testimonios interesantes, pero compartimos un testimonio interesante de una mujer que asiste a la iglesia y que, según ella, tenía una infección urinaria fuerte por mucho tiempo, pero decidió tomar la palabra de Dios. La pastora oró por ella, ungió un aceite que se usa únicamente para la oración. Ella oró en la iglesia, pero fue a su casa, tomó la palabra, ungió su cuerpo con este aceite y ella asegura que todos los malestares, todas las dolencias de su cuerpo desaparecieron y está completamente sana. Esperamos que Dios confirme el milagro en su cuerpo, que Dios afirme. Fue una alegría ver en esta mañana a Cristina Ríos, a Isabel Rojas, y ver la mano poderosa de Dios y confiar en que Dios, como dice su palabra, perfecciona la obra que empezó en nosotros. Él no solo la perfecciona en cambiar nuestras vidas, en tocar nuestro corazón para que podamos entender cómo es que nos despojamos del viejo hombre y nos revestimos del nuevo hombre. El viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y nos revestimos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. También Él perfecciona su obra en sanar completamente, en liberar, en traer para nosotros un tiempo de bendición, un tiempo de abundancia en medio de la crisis, en medio de la circunstancia. No es nada que ver con lo que llaman ahora la teología de la prosperidad. Pero es que no podemos negar, no podemos echar abajo las grandes bendiciones de Dios. La Biblia llama la multiforme sabiduría de Dios. Así que muy agradecidos a Dios, orando por María José Carrera, deseando de todo corazón que se recupere, orando por algunas familias, algunos que están enfermos del cuerpo, pero me parece más terrible los que están enfermos del alma, los que han entrado en un decaimiento, en un descuido espiritual. Pero tenemos la palabra poderosa de Dios, tenemos la presencia del Espíritu Santo y una hermosa iglesia orando, intercediendo, una familia tal vez también orando, intercediendo para que Dios perfeccione su obra, para que no nos suelte, para que no nos deje. Así que yo le animo, fue una bendición nuestra celebración allí en Providencia, fue una bendición nuestra celebración en el barrio Popular. Espero que la palabra que se proyectó a través de esta misma página ICC Cuadrangular El Shaddai en Armenia por el Face fue una bendición. Creo que fue espectacular para las 200 y algo más personas que vieron esa programación. Y ahora en esta tarde estoy seguro Dios también traerá su bendición. Te invito a orar. Soberano Dios, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque eres único y no cambias. Tú haces tu gran obra, una obra que nosotros no comprendemos, pero que tomamos en tu palabra principios de esa buena obra
Tú dices que tienes pensamientos y planes para cada uno de nosotros, pero son planes de bendición, de darnos esperanza, de darnos un buen futuro, de bendecirnos. Pero lo más grande, Señor, aunque tú sanas nuestro cuerpo, aunque tú prosperas nuestra economía, lo más grande es que nos trasladas del reino de las tinieblas al reino de la luz, de la potestad de Satanás a la potestad, al señorío de Cristo en nuestras vidas, y nos das la vida eterna, la vida abundante. Gracias, Señor. El Evangelio habla de las bendiciones, pero la finalidad de todos los buenos propósitos tuyos es la salvación de los hombres. Tu palabra asegura que tú no quieres que ninguno se pierda, que eres paciente, que esperas, que haces la manera en que nosotros nos podamos arrepentir y podamos conocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque cada día que avanzamos es un día que crecemos, es un día que entendemos tu perfecta voluntad, que sabemos lo que estás haciendo a nuestro favor, que sabemos que nos bendecirás y nos ayudarás y nos darás la victoria en plenitud. Gracias, Señor, por las personas que están asistiendo a cada una de las iglesias, que están afirmando su corazón allí en Tuluá. Señor, creo que tú eres el que establece esas columnas allí en la hermosa ciudad de Tuluá. Tú eres quien establece esas columnas en la sede del barrio Providencia, en la sede del barrio Popular, allí en Montenegro. Señor, tú eres el que establece esas columnas. Tú eres el que establece esas columnas allí en Calarcá, en Circasia, en la Tebaida y en cualquier otro lugar donde tú nos abras puertas. Eres tú el que establece las columnas, eres tú el que empieza esa gran obra. Y yo te bendigo, Padre, Señor del cielo, porque no solamente exiges, diste primero tu sangre preciosa en la cruz del Calvario, perdonaste nuestros pecados, nos libraste de las ataduras, nos libraste de la potestad, del imperio del mal, y ahora nos cubres con tu sangre preciosa y nos das tu palabra y nos das tu Santo Espíritu. Ayúdanos a fortalecernos, fortalece a cada familia, Señor, establece plenamente el reino tuyo en nuestros corazones. Gracias, Señor, por este programa. Gracias por cada persona que puede tomar una decisión por Jesucristo. Te bendigo, Señor de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, y coloco en tus manos a cada persona que se sintoniza, tú que conoces sus diferentes circunstancias. Coloca tu mano y perfecciona tu obra en sanidad, en liberación, en convicción de fe en el alma, en ayudarnos a decidirnos plenamente por ti. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y pido que tu presencia, Espíritu Santo, nos guíe a través del desarrollo de este programa para la bendición de nuestras almas y para la gloria de tu santo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en esta mañana estuvimos tocando un tema bastante interesante y vimos cómo el Dios del cielo tiene una progresión en su revelación. Él nos habla de un amigo, pero de un amigo confiable, un amigo en el cual usted puede estar seguro, pero luego cambia el panorama y se nos presenta como el Padre eterno, como el Padre que se compadece, que escucha la petición, que da buenas cosas a sus hijos que se acercan a Él
para decirle: te necesito, dependo de ti. Pero también vimos cómo una querida mujer pudo oír de Jesús y pudo acercarse con fe y tocar a Jesucristo. Pero él quiso bendecirla. Ella quiso recibir su milagro y irse, pero él quiso bendecirla con la plenitud de la salvación, y entonces permitió que ella lo reconociera públicamente. Esto es importante y podemos comenzar en esta tarde a ver la importancia de reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, hay unos versículos que son muy fuertes, pero que son para entender. En el versículo 37 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Estos textos bíblicos, a un primer paso, dan a entender, y algunos lo han entendido así, que en cierta forma la obra de Dios, excúseme si no suena bien, es caprichosa. Toca a unos y a otros no. Pero la Biblia dice que tiempo y ocasión acontecen a todos. Y nosotros tenemos necesidad. Aquí está hablando es del momento en el cual tal vez usted relaciona la parábola del sembrador, donde dice que la palabra se siembra en el corazón, pero hay personas que no la entienden. Entonces viene el enemigo de nuestras almas, el mismo Satanás, y quita la palabra que fue sembrada del corazón, se roba la palabra de Dios. No permita que Satanás se robe la palabra que Dios ha revelado para usted, porque sin ninguna duda la Escritura dice que no hay acepción de personas para con Dios. Él es poderoso para salvar al que crea en él, al judío, al griego, al hombre, a la mujer, al esclavo, al libre. No hay acepción. Pero en este pasaje, luego en el versículo 42 dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Creyentes en secreto, hombres y mujeres fervientes, con una fe que recibe el milagro, que cree en la bondad de Dios, pero que cuando se confronta con el qué dirán, con la gloria de los hombres, dice la Escritura, prefieren la gloria de los hombres que la gloria del Dios del cielo. Muchos gobernantes creyeron en él, pero no se atrevían a confesarlo. Por eso es el ejemplo de esa querida mujer. El Señor la sanó. Ella tuvo la fe para acercarse, porque se convenció cuando alguien le dijo que Jesús podía sanarla.
Ella que había gastado su dinero, que había pasado el tiempo, que estaba peor, que llevaba tantos años, 12 años con un flujo de sangre, creyó esa palabra y se convenció y dijo: si yo tan solamente toco el borde de su manto, seré sana. Y Jesús quería sanarla, pero quería bendecirla con la salvación. Por eso es que él de pronto para, sus discípulos se asombran, porque él dice: alguien, uno de los evangelios dice, alguien me ha tocado con fe. Ellos dicen: Señor, porque él primero pregunta, ¿quién me ha tocado? Y ellos dicen: Señor, pero es que ves que la gente te aprieta, te toca. ¿Cómo puedes decir que alguien me ha tocado si son muchos? Él dijo: alguien me ha tocado con fe, porque yo he sentido que ha salido el poder de mí. Y la mujer que sintió en su cuerpo que estaba sana, entonces temerosa, lo confesó. Ella tal vez se sentía incompetente, tal vez no se sentía merecedora, pero el Señor Jesucristo quiere que usted lo reconozca como su Señor y Salvador. Romanos capítulo 10, que es donde se condensan estos textos bíblicos, dice: no hay acepción de personas. Dios es poderoso. Dios es el Salvador sin acepción de personas para todo el que lo reconoce. Pero la Biblia dice que los que escuchan su palabra necesitan creer con el corazón y confesar con su boca, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchos de estos gobernantes que creyeron en él y no se atrevieron, dice la Escritura, a reconocerlo, sin darse cuenta, rechazaron la salvación de su alma. Los hombres y las mujeres de todos los tiempos, año 2024, necesitamos reconocer que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo. No hay una cantidad de mediadores, no hay una cantidad de santos, si así se quiere decir, de ángeles que intercedan. Los únicos que pueden interceder son en primer lugar el Señor Jesucristo, que está a la diestra de Dios Padre orando por todos nosotros, y cada uno de los hombres y mujeres que creen en Dios, que ora a Dios, que pide a Dios misericordia, que pide a Dios la oportunidad de que la gente escuche su palabra, pero que al creerla, al recibirla en el corazón, se atrevan a confesarlo como Señor y Salvador. La Escritura dice que en esta tierra hay muchos dioses y muchos señores, pero el que tiene la vida eterna en Cristo Jesús reconoce que solamente hay un Dios y un Señor, Jesucristo. Te invito en esta tarde a confesarlo, a reconocerlo, a decirle: te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si usted es un cristiano que va a la iglesia y todavía disimula, todavía hace un poco a un lado su vida espiritual, la vida espiritual es lo más importante, porque es la salvación y la vida eterna. Recuerde que él dijo: el que se avergüence de mí y de mi palabra delante de los hombres en este siglo malo y perverso, yo también me avergonzaré de él cuando venga con los ángeles de Dios en mi reino. No podemos amar más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Tenemos necesidad de amar a la gente, de trabajar, de vivir ocupados en lo que Dios nos ponga por la mano, pero también en decir: yo creo en el Señor Jesucristo y creo que Él es el Salvador para mi alma y el Salvador para todos los seres humanos. Te invito a orar. Ora conmigo. Soberano Dios,
En esta tarde preciosa yo reconozco que solo el Señor Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y reconozco que Jesucristo es el Salvador ungido, es el que perdona los pecados, es el que nos limpia con su sangre preciosa. Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados, que me limpies con tu sangre preciosa. Escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Perdóname, Señor, si yo he cometido el error de creer en ti, de ser testigo de tus milagros, pero no atreverme a confesarte cuando están hablando en forma ofensiva, cuando están comparándote con los ídolos, cuando están comparándote a veces la misma familia con los agüeros. Yo que creo en ti, yo me atrevo a decir, puede haber muchos dioses, puede haber muchos señores, pero para mí solo hay un Dios y un Señor, Jesucristo, y yo le pertenezco a Él porque lo reconozco como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, por fortalecer mi corazón, por afirmarme en esta gran verdad. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, para nosotros sería un honor, sería una gran bendición poderle ayudar en su vida cristiana. Comuníquese al 315-458-9562. Aunque no le contesten, envíe su mensaje y nosotros le responderemos y le ayudaremos, le orientaremos para que afirme su vida y crezca en la vida espiritual. Bendiciones y continuaremos con nuestra parte del programa Biblia Abierta. Respuestas de la Biblia a las preguntas razonables que hay en nuestros corazones. Bueno, la primera pregunta de Biblia Abierta dice, ¿cuáles pueden ser los pecados encubiertos según el libro de Proverbios capítulo 28:13? Bueno, muchas gracias por haberme dado el texto. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay dos ideas en cuanto a esto. Una idea es cuando nosotros, por la fuerza de la costumbre, por la tradición, hemos hecho algo y luego viene el conocimiento de la palabra y nosotros entendemos literalmente que desagrada a Dios. Sabemos, todos los que conocemos la Escritura, que es verdad que ninguno de los mandamientos de Dios es gravoso. Permítame decir en nuestro lenguaje, ningún mandamiento de Dios es perjudicial para los seres humanos. Todos los mandamientos de Dios son para hacer de nosotros mejores padres, mejores hijos, mejores esposos. Lo mismo para las queridas mujeres, la mejor mamá, la mejor hija, la mejor esposa es una persona que guarda los mandamientos de Dios, que tiene en cuenta
lo que Dios dice. Él hace ejemplares ciudadanos, ejemplares comerciantes, porque su palabra tiene mandamientos para hacer de nosotros un pueblo bendecido, un pueblo honesto y que siempre donde llega traerá bendición. Entonces estos pecados que se encubren son los pecados que se hacen en oculto una vez que conocemos la palabra. Por la fuerza de las costumbres, por las ataduras que hay en el alma, se cometen cosas que sabemos abiertamente que no son aprobadas por Dios, pero que se hacen en oculto. Entonces dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. El complemento de este texto está en Primera de Juan, en el capítulo 1. Primera de Juan, el capítulo 1. Dice el versículo 5, la segunda parte: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Es verdad, es conocido y no podemos, como dijo alguien, tapar el sol con un dedo. Muchos hombres, muchas mujeres de Dios, mucha gente de Dios, a veces hace cosas en lo oculto. Pero nosotros sabemos, la Biblia lo declara, que todo lo que se hace en lo oculto puede ser gritado desde las azoteas. No necesito traer ejemplos porque son muy conocidos. Pero dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Otro versículo en este mismo libro dice que si nosotros decimos que lo conocemos a él, debemos de andar como él anduvo. Pero si tenemos cosas en lo oculto, Dios las conoce, nuestro corazón las conoce, Satanás y sus demonios las conocen, y si nos descuidamos tarde o temprano, eso que está en oculto se nos puede exponer a la luz. Un famoso predicador dijo: usted debe de ser tan honesto, tan honesta, que no tenga vergüenza ni temor de que su vida privada se ventile en público, porque no hay nada de lo que usted se pueda avergonzar. Pero sin embargo, si cometiéramos un pecado, si de pronto al examinar nuestra vida, la Escritura, encontramos que hay cosas que no se ajustan, la primera reacción del ser humano, lo primero que impone nuestra carne, que tal vez viene influido por las mismas obras de Satanás, es: esto no es un pecado. Yo no soy un pecador. Yo soy débil. No soy un pecador. Soy débil. Y Dios me perdona esta debilidad. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Lo que muestra la palabra de Dios es que yo necesito reconocer, estoy pecando. Este es un pecado que está dañando mi vida espiritual, que sería una vergüenza, que sería un escándalo que saliera a la luz y puede que nadie lo sepa. Pero recuerda el Salmo 139. El Salmo 139, siendo una bendición tan extraordinaria en todo el sentido de la palabra, también es un salmo que dice lo siguiente: Salmo 139 dice lo siguiente: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Permítame lo resumo. Dios lo conoce todo de cada uno de nosotros. Él conoce nuestros secretos y Él sabe, y nosotros también, cuando conocemos la Escritura, cuando disimulamos el pecado, nos aferramos al pecado y entonces decimos: yo no he pecado. Peor cuando en este tiempo moderno se toma el ejemplo de otro hombre, otra mujer de Dios que peca, y entonces se tiene el pretexto: si fulano pecó, ¿qué es mi pecado? Pero la Biblia dice que ni siquiera el Hijo pagará por el Padre, ni el Padre por el Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Remedio para esta situación: reconocer el pecado. Confesarlo es decir: Señor, basta de pretextos para mi alma. Yo he pecado. El rey David lo dijo así: Señor, yo solo he pecado. He pecado contra el cielo y contra ti, y he hecho lo malo delante de tus ojos. La Biblia dice que si usted y yo podemos reconocer el pecado, podemos confesarlo, pedimos a Dios el perdón y las fuerzas para alejarnos del pecado, Él hará lo que dice Primera de Juan capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Lejos de creer que somos perfectos,
Me parece interesante, en las redes aparece algo. La iglesia no es la reunión de los perfectos, es la reunión de los que creemos que Jesucristo nos ha perdonado, nos ha limpiado con su sangre preciosa y que lo necesitamos. Que necesitamos buscarlo, necesitamos invocar su presencia, abrir su palabra para que ella nos bendiga, para que ella nos enseñe, para que ella nos ayude día tras día y nos permita hacer la voluntad de nuestro buen, poderoso y maravilloso Señor de toda la gloria. Espero haber contestado entonces los pecados que están en oculto. Son los que sabemos a plena conciencia y por el conocimiento de la palabra de Dios que no son actos buenos y no los podemos disimular diciendo otros lo cometen o diciendo es una debilidad mía. Hay que reconocerlos y apartarnos de ellos para alcanzar la misericordia de Dios. La pregunta anterior tiene relación con los errores ocultos según Salmos capítulo 19, verso 12. Salmo capítulo 19, versículo 12. Los errores ocultos. Es interesante porque el Salmo 19, usted en mi Biblia Reina Valera tiene un título, usted si tiene la misma versión puede mirarlo, comienza diciendo las obras y la palabra de Dios. Pero para nuestra enseñanza voy a leer a partir del versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Versículo 11 dice: tu siervo o tu sierva, si usted es una querida mujer, es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Y note esto: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Lo primero que tal vez usted ya vio es que hay muchos errores o muchos pecados que nosotros cometíamos por no conocer la verdad. Por eso Jesús en el Evangelio de San Juan, el capítulo 8, y empezando en el versículo 31, dice que dijo a los judíos que habían conocido tu palabra, que habían conocido su palabra: si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Por el conocimiento de la palabra de Dios, somos librados de muchas cosas que nosotros creíamos que estaban bien, que se hacían por tradición familiar, se hacían por costumbre, a veces como el apóstol Pablo, que creía que estaba agradándole a Dios, pero al confrontarse con el Señor Jesucristo, se dio cuenta que lo que realmente estaba haciendo era, Jesús lo dijo, dar cosas contra el aguijón, hacerse daño.
Entonces, cuando conocemos la Escritura, hacemos a un lado la tradición, hacemos a un lado las costumbres. Lo segundo que aparece en este salmo, cuando el hombre le dice a Dios, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La palabra de Dios, que es luz, le muestra cuáles son las cosas que desagradan a Dios. Pero él encontró que había lo que algunos llamarían forma de ser. Otros lo llamarían carácter, otros lo llamarían erradamente carácter, otros lo llamarían personalidad. Este hombre nos muestra una faceta de muchos hombres y mujeres de Dios, que encuentran que aunque aman a Dios, aunque buscan a Dios, son víctimas, dice él, líbrame, preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Esa especie de orgullo, de no dejarse de nadie, de sobresalir siempre, de no admitir los errores. Dijo alguien, de no dar el brazo a torcer nunca, y que puede llevar a resentimientos, a amarguras. Teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, sin darnos cuenta, a ser esclavos del pecado. Dos cosas: la falta de conocimiento de la Escritura y los defectos de la forma de ser. Pero este hombre le ora a Dios y le dice, Señor, líbreme de esos pecados que me son ocultos. Si usted me entendió, escudriñando la Escritura. Si usted está escuchando hasta ahora, reconociendo los defectos de nuestra forma de ser, carácter iracundo, facilidad de explotar con facilidad en un momento dado, la facilidad de dejarnos llevar de un temperamento fuerte, explosivo. Recuerde que la palabra de Dios dice que el hombre que se deja llevar fácil de la ira es como una ciudad sin murallas. Otro proverbio dice que es como el que toma un perro por las orejas. Seguramente sufre más daño que cualquiera. Y hay un texto de la palabra de Dios en Romanos, el capítulo 2. Romanos, el capítulo 2, nos muestra a nosotros primero de personas que conocen a Dios, pero dice claramente que enseñan a los demás, pero ellos mismos no se enseñan. Y dice en el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Entre la gente de las leyes dicen, el desconocer la ley no nos exime de la responsabilidad. Pero miren lo que dice, los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pero note la grandeza de Dios, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El que ignora la Escritura
Dice en otro texto, lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Algunos dicen que esa es la conciencia. Y se endurece y justifica la maldad. Pero cuando nos confrontemos con Dios, nuestro propio razonamiento justificará si no hemos conocido la palabra. Con mucha razón el Señor Jesucristo dijo, tengan cuidado como oyen, porque ustedes, y Él lo dijo así, no los voy a juzgar yo, ustedes serán juzgados por la palabra que han oído. Así que yo soy responsable de oír la palabra. Y si la palabra de Dios me ha advertido de algo que no está bien, yo no puedo, decíamos en la pregunta anterior, decir, Señor, muchos lo hacen, Señor, ha sido mi costumbre, es mi debilidad. Yo tengo que tomar lo que dice Santiago capítulo 4, llorar, lamentarme, suplicar a Dios para que Él me permita un arrepentimiento y me libere de las ataduras del pecado. A estas alturas usted ya lo entendió. No es lo mismo usted que conoce la Escritura y que justifica de muchas maneras, porque el enemigo así lo insinúa en nuestros corazones y en nuestras mentes, el pecado, a la persona que no lo ha oído. Pero nosotros hemos escuchado la palabra. Tenemos la necesidad de ser personas que guardamos los mandamientos de Dios, y entonces yo creo que no hay pecados que nos sean ocultos a nosotros, que nosotros no entendamos, porque cuando vamos a la presencia de Dios, el Espíritu Santo habla a nuestros corazones y nos lleva a la convicción. Alguien dijo, nos enseñará, nos convencerá, pero no nos obligará a tomar la decisión de cambiar. Soy yo el que toma la decisión de decirle, Señor, no quiero seguir haciendo esto. Quiero agradarte. El apóstol Pablo llega a un extremo y dice, si yo estoy ausente o presente del cuerpo, como quiera que esté, yo quiero serle agradable a Dios. Que Dios te bendiga y recuerda, el conocimiento de la verdad nos hace libres. Espero haber contestado la pregunta. La tercera pregunta es, por favor, dar claridad según San Juan, capítulo 1, verso 35 en adelante, donde ocurre el llamamiento de los discípulos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se explica que el llamado a los discípulos haya sido tan rápido y repentino como lo registra San Juan 1:35? Bueno, primero que todo, quiero recordarle lo que dice la misma Escritura. La misma Escritura, y especialmente en el Evangelio de San Juan, en los últimos capítulos, nos dice lo siguiente. Los últimos capítulos nos dice lo siguiente. San Juan capítulo 20 y San Juan capítulo... Bueno, voy a encontrarlo primero para poderlo decir. San Juan capítulo 20 son dos textos que están muy seguidos. En el capítulo 20, el versículo 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En el mismo Evangelio, el último versículo, en el capítulo 21, versículo 25, dice,
Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiesen una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Recordemos que la Biblia contiene los mandamientos, los relatos que consideró el Espíritu Santo que eran necesarios, que eran importantes para que nosotros pudiésemos creer en el Señor Jesucristo. Pero hubo muchas cosas. No es un relato, todos los estudiosos de la Biblia lo sabemos, en un orden exactamente cronológico, tanto que se dice que en realidad el primer libro en ser escrito no fue el Génesis, sino el libro del profeta Job. Pero se ha tratado de conservar por los estudiosos un orden. Pero la Biblia no es un escrito cronológico, no es un escrito biográfico donde esté con detalles, no es un libro histórico donde esté plenamente la historia. Usted ya lo captó. Dios por el Espíritu Santo trajo a la Escritura todo lo que Él consideró importante para que nosotros pudiésemos creer en el Señor Jesucristo y pudiésemos tener vida en su nombre. Leamos entonces el pasaje que está en San Juan en el capítulo 1. San Juan en el capítulo 1 dice lo siguiente, en el versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Y fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pero mi amado hermano, usted tiene la Biblia y usted no puede desconocer que en todo discípulo, en todo seguidor de Dios, en usted mismo, hay un proceso en el llamado. Usted lo ve aquí así ligero, pero recuerda, aún para establecer a sus 12 apóstoles, Jesús pasó toda una noche orando. Aún para comenzar su ministerio, primero Jesús pasó 40 días en ayuno y oración, obvio todo el resto, en ayuno y oración en el desierto. Hubo un proceso. En el proceso del llamado del apóstol Pedro, recuerde lo relatado en San Lucas capítulo 5. Cuando Jesús vio esa barca y pidió a Pedro que le prestara su barca para enseñar la palabra, ya Pedro había sido llevado a Jesús. Ya tenía, si usted me permite decirlo, un primer trato con Jesús. Pero luego vino un proceso en el cual fue importante, fue necesaria la respuesta del apóstol Pedro. Así fue con Leví, así fue con el mismo Judas Iscariote y con Judas, el que vendió a Jesús. Cada uno de sus discípulos, así es con usted, así fue conmigo. Usted escucha el testimonio real de muchas personas, cómo Dios en su misericordia empieza a hacer una obra, coloca en el corazón, ojalá usted sea uno de esos que Dios puede usar,
en el corazón de alguien el orar, el pedir a Dios misericordia, el darnos una palabra, y muchas veces nosotros esquivamos, oímos, fuimos tocados, pero fuimos dando una respuesta. ¿Recuerda el proceso del apóstol Pedro? Su hermano había sido animado por el profeta Juan. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su hermano quiso conocer a Jesús y comenzó a buscar a Jesús. Y luego llamó a su hermano y le dijo: hemos hallado al Mesías, vamos a conocerlo. Pero en ese intervalo hubo un proceso en el cual, lo puedo relatar, usted lo puede buscar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, hay todo un trato de Dios para este varón. Primero, el Señor le pide, después de una noche de trabajo, de una noche decepcionante, préstame tu barca. Y el apóstol Pedro accede. Repito, porque ya él había tenido, si usted me permite decirlo así, un primer encuentro con Jesús. Pero viene un proceso. Si muchas personas, usted les habla del Evangelio, les invita a su reunión, a su GPS, les discipula, les invita a la iglesia, iniciaron un proceso. Usted y yo necesitamos orar, apoyar la obra de Dios, mantener fresca la palabra, mantener fresca la presencia de Dios, mientras estas personas van al trato personal con Dios y dan respuestas. Jesús miró a Pedro y le dijo: préstame tu barca. Lo que dice la Escritura es que él le prestó su barca al Señor. Un sermón interesante. Los sermones de Jesús no solamente eran interesantes como su palabra, porque es viva y eficaz, porque se sentía en el corazón de la gente, porque la gente quedaba impactada por esa palabra. Los sermones de Jesús, y es nuestra oración que sea así, también son vivificantes, porque van respaldados por obras milagrosas. Sana al enfermo, libera al oprimido, cambia los conceptos de la vida, impacta el alma. Y seguramente que ese día no fue la excepción. El apóstol Pedro vio milagros, sanidades, liberaciones, gente decidida por Jesucristo. También vio la parte que a veces el enemigo quiere que veamos nosotros. La gente que discutía, la gente que, como dice la Escritura, viendo no ven, oyendo no oyen, no pueden captar el Evangelio, no pueden abrir su corazón, no pueden arrepentirse. Pero yo creo que el apóstol Pedro estaba siendo impactado con esa palabra y luego fue confrontado por Jesús. Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. La Biblia dice que la primera frase del apóstol Pedro fue: Señor, hemos trabajado toda la noche y nada logramos, pero ahora en tu palabra echaré la red. Escuchó una palabra, la tomó, y aunque parecía inoficioso, dicen los que saben de la pesca que el ruido de la multitud, el ruido de la gente, si no hubo pescado cuando estaba el silencio de la noche,
ahora que estaba el murmullo de la gente, permítame, las explosiones de adoración, de alabanza de los sanos, de los liberados, de los bendecidos por el Señor. Pues ese ruido, dicen algunos de los que saben cómo es el tema del pescado, había hecho que el pescado se fuera. Pero Jesús le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Usted puede leer el relato, recordarlo en San Lucas capítulo 5. El resultado es que pescan tanta cantidad de peces que la red amenazó con romperse y ellos echaron pescado en su barca y tuvieron que llamar a sus compañeros de pesca que habían pasado la misma circunstancia que ellos, toda la noche pescando sin lograr nada. Llenaron ambas barcas que parecía que se hundían. Pero cuando salieron a la orilla, Jesús les dijo, síganme, porque voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Si usted quiere saber el trato de Dios, del Señor con el apóstol Pedro, lea la Biblia. No es un detalle biográfico, pero sí se ve un trato y una respuesta. Le pregunto, ¿qué ha hecho Dios en su vida? ¿Cómo ha tratado Dios con usted? Pero quiero con toda humildad y con todo respeto. ¿Cuál ha sido su respuesta en el proceso del llamado de Dios para usted? ¿Ha estado dispuesta como el apóstol Pedro a permitirle a Cristo entrar en su vida? A tomar su palabra y a hacer lo que Él quiere, aunque parezca contrario a la razón. ¿Ha visto el milagro? El relato pudiese ser diferente y Pedro se fue feliz con esa pesca, pero Pedro sí quedó feliz y agradecido y seguramente la pesca le sirvió, pero decidió seguir a Jesús. Toma la firme determinación de seguir a Jesucristo. Te invito a orar en esta hora. Soberano Señor, hay un proceso para cada persona muy particular. Una forma con el apóstol Pablo, una forma con el apóstol Pedro, una forma con Ananías, con Felipe, pero una manera con mi hermano y con mi hermana. Una forma conmigo. Te ruego, Espíritu Santo, que nos ayudes a dar respuestas adecuadas, acertadas en ese proceso de afirmación del llamado. Esa convocación santa que Dios nos hace a nosotros, que podamos superar, dar una respuesta adecuada al llamado, que superemos el proceso y que podamos decir, como dijo más adelante el apóstol Pedro. Él dijo en una ocasión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otra ocasión dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ayuda a mi hermano. Ayuda a mi hermana a entender que en su vida hay un proceso y que siempre con la ayuda tuya, Espíritu Santo, con el consuelo de la Escritura, podamos crecer y responder a ese llamado del Dios del cielo. Que Dios te bendiga. Recuerda que mañana lunes, con el favor de Dios, tendremos nuestro programa La Hora de Poder por Suldemaida Radio 106.9 FM en Armenia, de 5 a 6 de la mañana. Un abrazo y bendiciones. Excelente noche para todos.